tenemos que estar juntos como lo vamos a estar, como lo estamos hoy, como lo vamos a estar el domingo próximo, para alabar y bendecir y darle gloria, honra y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Amén. El domingo próximo. Y bueno, y vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a darle la bienvenida a la gente que nos recibe a través de la radio 106.5, a todos ellos también dándoles la bienvenida en este Domingo de Ramos, y como también a todos los televidentes de LDM TV Canal 19 en la grilla de la CP, y a todos nuestros amigos alrededor del mundo que nos reciben a través de Facebook. Es una linda oportunidad, un domingo donde nosotros aquí reunidos en este lugar, pero también mucha gente que está en la casa, en sus lugares, recibiéndonos y recibiendo esta palabra preciosa de parte de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en San Juan, allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, y también en el versículo 12, y allí tenemos ese título hermoso. Dice: la entrada triunfal en Jerusalén. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, dice que tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Como recién cantábamos, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. También hay otra referencia donde dice: bendito los pies de aquel que viene a traer las buenas nuevas. Amén. Benditos son los pies de aquel que viene a traer las buenas nuevas, dice la palabra de Dios. Y bueno, y dice: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí que tu rey viene y montado sobre un pollino de asna. Y estas cosas no las entendieron, dice, sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había dicho. Amén. Se le habían hecho y se le habían dicho. ¿Sabe que la gente muchas veces hace cosas extraordinarias? Más cuando se trata de recibir a gente que para cada uno puede ser y llegar a ser importante, ¿verdad? Nosotros podemos ver que a los equipos de campeones mundiales, cuando llegan a su lugar, cuando vuelven, después de haber tenido un triunfo, se los recibe con toda la pompa, ¿vio? Se les hace saber de que su venida a los que están allí les agrada, están felices de recibirlos y demás. Hay muchas maneras de pronto de dar a entender cuando llega alguien de que estamos felices, de que estamos contentos de poder hacerlo. También vemos a las grandes celebridades, ¿sí?, que se las recibe con distintas cosas, ¿no? Pero siempre en una manifestación de alegría, de cariño, ¿sí?, de bienvenida, podríamos decir. Algunos, como ustedes habrán observado, les dan las llaves de la ciudad, ¿vio? Lo hacen simbólicamente y le entregan la llave de la ciudad, haciendo ese reconocimiento importante a esa persona, también importante. A otros, ¿no?, como a reyes, gobernantes, se les tiende esas alfombras, ¿no?, rojas para que ellos pasen, y bueno, y son recibidos de esa forma. Hay muchas formas de ser recibido y de recibir a gente que verdaderamente uno quiere darle y hacerle saber que son importantes en la vida de cada uno. Bueno, precisamente hace más de 2000 años, allí en Jerusalén, en lo que hoy conocemos como este Domingo de Ramos, la ciudad tuvo una visita muy especial, como podemos observar, y era la visita de Jesús, ¿sí?, donde Dios consideró que ese era el día que Él tenía que hacer su entrada triunfal. Y allí ya había estado varias veces, pero no precisamente con ese propósito en que se presentaba ese día. Sabe que en esto precisamente había un cumplimiento de la profecía, donde nosotros podemos ir a Zacarías capítulo 9, versículo 9. Esta profecía luego de 5.000 años era cumplida. Allí en Zacarías 9:9 podemos ver
cómo ya el profeta había dado señales de lo que iba a suceder tiempo más tarde. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Sí? Daba toda la referencia de cómo iba a ser, cómo iba a llegar, cómo iba a entrar el Señor Jesús a la ciudad de Jerusalén. Describía en forma muy, muy explícita lo que iba a suceder ese día, ¿sí? Y tal cual sucedió, tal cual sucedió. Podemos ver de que Él lo hace precisamente así, con un pollino, con un burro, ¿eh? Y bueno, ahí vemos de su visita especial. Y sabe que el rey que viene pacífico a su pueblo, como nosotros podíamos observar, desde el principio haciendo un llamado a la gente de que se conviertan, que conviertan sus corazones, que Dios, que el reino de Dios se había acercado a ellos, se había acercado ese reino de Dios con poder sobrenatural, con amor, con paz, con todas las cosas que nosotros conocemos hoy en día de parte de Dios. Sabe que la presencia de Dios con todas sus manifestaciones de poder, no precisamente, no con prepotencia podríamos dar, como con una obligación, porque si hay una cosa que nosotros podemos observar del Señor, de Dios, es de que como Él respeta, por así decirlo, la libertad del hombre, la libertad de decisión, de decidir. Cuando a nosotros se nos ha presentado el Señor Jesucristo como Salvador, como aquel que perdona nuestros pecados, aquel que sana nuestras heridas, no lo ha hecho de una manera de imposición, sino que nosotros voluntariamente le hemos recibido a Él buscando seguramente esa salida que necesitábamos, ¿verdad? Ha sido en total voluntad propia, digamos. Nadie nos ha exigido de tal manera que nosotros tengamos que haberlo hecho de esa forma. Y bueno, como le digo, realmente Él es muy respetuoso para todas las cosas que nos muestra. Sabe que en ese llamado que el Señor Jesucristo hizo desde sus primeras manifestaciones, se puede observar cómo era el deseo, el anhelo de su corazón de que la gente se volviera a Dios, que la gente fuera perdonada, que la gente fuera sanada, que la gente sobre todo fuera libre, que saliera de esa esclavitud del pecado. Y bueno, ¿y quién lo recibe esto? El que quiere hacerlo, como le digo, de voluntad propia, ¿sí? ¿Quién lo recibe de voluntad propia? ¿Quiénes admiten sus dones, sus milagros, sus prodigios, de la manera que Dios se manifiesta en cada vida, ¿no? Con aquello que necesitamos, con ese poder sobrenatural que se manifiesta, pero por sobre todas las cosas, cómo Dios se manifiesta con su amor, cómo nos ama, cómo nos hace sentir ese verdadero amor, ese amor que siempre hablamos del amor de Dios, el amor incondicional, que más allá de cómo somos nosotros, Él nos ama. Y que tantas veces quizás el hombre se reniega con Dios, y cuando digo hombre hablo de la mujer también, ¿verdad? ¿Cuántas veces se reniega de Dios? ¿Cuántas veces se aleja de Dios? ¿Cuántas veces no quiere saber nada con Dios? Pero es bueno saber de que aún así Dios lo sigue amando de la misma manera en cuando pensó de entregar a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros seamos salvos, para que nosotros dejáramos de estar perdidos, como dice la Biblia, en delitos y pecados, y que podamos pasar de muerte a vida, de estar en un reino de tinieblas a un reino de luz, de vivir esas cosas cotidianas que a veces nos cargan tanto, nos hacen tanto mal, en vivir en días plenos, donde nosotros podemos hallarnos con la paz, con la felicidad, con las fuerzas, ¿sí? Y bueno, ahí estaba, ¿sí? Que tanta conciencia teníamos nosotros tal vez de dar este paso, de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor y Dios,
¿sí? Ahora, no sé qué tanta conciencia tenemos nosotros de estar viviendo dentro de ese reino, porque muchas veces podemos ver, lamentablemente, ¿no?, cómo aún dentro del reino de Dios la gente sufre. Y entonces nos hacemos esta pregunta: ¿qué tanta conciencia tenemos de pertenecer precisamente a ese reino? Ese reino de poder, ese reino de amor, ese reino de paz, ese reino de sanidad, de liberación. ¿Qué tanto estamos nosotros realmente reconociendo en qué lugar estamos? Y también otra de las cosas, ¿no?, ¿qué tanta entrada triunfal le hemos permitido realmente al Señor en nuestra vida? Porque quizás le hemos abierto apenas la puerta, ¿vio?, como para que Él entre, como para solamente saber de que hay Dios, de que existe Dios. A veces sabemos solamente de que Dios existe, que en verdad Él entregó a su Hijo en la cruz del Calvario, porque tenemos registrado de una u otra manera, oyendo predicaciones, leyendo la palabra de Dios, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, dice, sino que más bien tenga vida eterna. Ahora, la pregunta vale: ¿de qué tal manera nosotros somos conscientes qué entrada le hemos permitido al Señor Jesús para que realmente viva en nuestra vida? Si estamos realmente dándole esa entrada amplia, ¿sí?, triunfal, que Él se merece, como para ser el Señor de nuestra vida, el centro de nuestra atención. Serían preguntas que estaría bueno que nosotros quizás nos hiciéramos en nuestra vida. ¿Sabe que está bueno que luego de, podríamos decir, de hacernos esas preguntas, nosotros nos diéramos cuenta si en verdad le estamos permitiendo a Dios que Él haga esa obra maravillosa que seguramente un día Él comenzó a hacerla en nuestra vida, y que tiene todo el anhelo y el deseo, y tiene el poder, y tiene todo lo suficiente como para que verdaderamente nuestra vida sea cambiada, y que sea una vida como la palabra de Dios nos muestra, ¿sí? ¿Qué tal esa identidad que nosotros tenemos como hijos verdaderamente de Dios? Porque no se olvide de que Él nos ha dado un privilegio a nosotros, y aún nos ha dado la autoridad de movernos dentro de ese reino como hijos de Dios. No como esas personas que veo que todo hay que pedir permiso, con temor, con dudas, que no sabe si lo puede hacer o no lo puede hacer. Nos estamos moviendo con esa libertad con que Cristo nos ha proporcionado, de que nosotros, dice, conociendo su verdad, seamos verdaderamente libres. Nos estamos moviendo de esa forma. Tenemos la certeza y la seguridad cuando de pronto tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida. Hoy por hoy, ¿no?, donde hay tanta avalancha de cosas con toda esta situación, ¿cómo tenemos que estar realmente seguros y tener esa, ¿cómo decirle?, esa seguridad en nuestro corazón, esa certeza en nuestro corazón de movernos, pero por medio de la palabra de Dios? Porque el enemigo viene avasallando. Vio que en este tiempo lo único que se habla es de la ideología de género. ¿Qué tanto nosotros nos ocupamos de, por ejemplo, estar bien realmente conociendo la verdad? Porque dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libre de tantas cosas, libre de acusaciones que el enemigo quiere poner en nuestras vidas, libre porque el enemigo quiere levantar juicios sobre nosotros, porque habla mentira, porque quiere engañarnos, porque tantas cosas. Ahora, en este tiempo, como digo, ¿no?, con esta avalancha de ideología de género, ¿qué tan capaces nos sentimos nosotros para resguardar y para enseñar y educar a nuestros hijos para que ellos verdaderamente sigan el buen camino y no se nos desvíen, ¿sí? A los que tienen hijos para criar en este tiempo, para nosotros que somos más grandes, que tal vez tenemos que velar por la salud y la vida de nuestros nietos, y por qué no tanto de los bisnietos también, porque dice que estas cosas vos se los dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cabe una responsabilidad en nosotros de poder llevar luz a nuestra familia,
de llevarle luz a nuestros hijos, de llevarle la luz a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, porque déjeme decirle, el diablo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mas nosotros tenemos que estar capacitándonos realmente, Quizás usted ya hace años que dejó de ir, no sé, a la facultad, a la escuela o a practicar, ¿no? Un tipo de enseñanza. Bueno, este es el tiempo que nosotros tenemos que capacitarnos en la palabra de Dios, para que el enemigo no venga, como es su propósito, ¿no?, a hurtar, matar y destruir. Porque eso es lo que busca, iglesia, hurtar, qué sé yo, la fe, la esperanza, la felicidad, la paz del hogar. Dice hurtar, matar, que ya no nos queden a nosotros como que sentimos que estamos muertos, como que ya no tenemos más nada que hacer, ¿no?, como que ya no tenemos decisiones propias tampoco. Y dice por último destruir, ¿sí? Destruir. Hoy vemos realmente ese accionar del enemigo, está destruyendo familias, está destruyendo mentes, está destruyendo corazones, está destruyendo niños, y que nosotros seguimos solamente pensando que, bueno, pero yo soy cristiano, yo soy salvo. No, es una responsabilidad que a nosotros nos toca como para ir y pelear, dice, y no nos vamos a pelear, ¿no?, con la gente de manera tal como muchas veces hemos conocido tal vez, sino que vamos a pelear la buena batalla de la fe. A través de la fe nosotros vamos a levantar oraciones, pero oraciones poderosas, porque dice que Dios nos ha dado precisamente herramientas poderosas en Cristo Jesús para vencer, para romper con estructuras, para romper con ideologías, romper con cosas que quieren venir a perturbar nuestra vida de familia, porque lo que quiere el diablo es destruir la familia. Fíjese, lo tiene desde un principio, porque a él la familia le molesta. Porque como él no tiene familia, ¿sí?, le molesta la familia. Pero ahí estamos, verdaderamente disponiendo nuestro corazón a que realmente nosotros tengamos día a día la posibilidad, y de hecho que la tenemos. Dice que hemos sido creados a su imagen y semejanza. A cada día pensar un poco más, ¿sí?, de lo que sabemos, un poquito más, de pensar como piensa Dios, de asemejarnos, de acercarnos cada día más a Dios a través de su palabra. Iglesia, lo peor que nos puede pasar es que nosotros nos desentendamos de la palabra de Dios y sigamos con una, ¿cómo decirle?, con una apariencia de cristianos, ¿sí?, viviendo una vida completamente natural. El mundo nos va a dar un plumerazo y nosotros no vamos a ver ni dónde estamos, ¿sí? ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando hayamos perdido todos. ¿Y sabe cuándo nos damos cuenta? Cuando realmente perdemos la paz en nuestro interior, porque Él es nuestra paz. Amén. A pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas que nosotros podemos transitar en la vida, Él es nuestra paz. Y Él es nuestra paz y Él es el que nos da la seguridad de poder seguir luchando y de poder seguir esforzándonos y de poder ver a través de la fe un futuro mejor para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra descendencia. El salmista decía, es hermosa la heredad que me ha tocado. Amén. Estaba gozoso el salmista, como usted sabe, todas las cosas que ha tenido que pasar ese varón, pero al fin él decía, es hermosa la heredad que me ha tocado. Que llegue el día en que usted diga, es hermosa la herencia que tengo en el Señor, que son mis hijos, que son mis nietos, que son mis bisnietos, y que pueda entregarle esa gratitud a Dios de la mejor manera. Amén. Pero siempre llevándome de la palabra de Dios. Gloria a Él. Gloria a Jesús. ¿Sabe que pasaron 5.000 años hasta el cumplimiento de esta profecía de Zacarías? ¿Sí? Y ahí vemos, ¿no? Ahí vemos la entrada triunfal del Rey. Primer día de la semana, como hoy, primer día de la semana, domingo para nosotros, ¿verdad? Comenzando una buena semana. Usted lo ha comenzado de la mejor. Hemos podido comenzarlo de la mejor, amén.
¿Sabe que ese día era el día en que los hebreos separaban el cordero para preparar precisamente la Pascua? ¿Quién se va a encargar del cordero este próximo domingo? ¡Wow! Se quedaron ahí, ¿eh? Gloria a Dios, gloria a Jesús. Porque no sé por qué todos lo festejan con un conejito, ¿vio? Nada que ver. Dice que los hebreos preparaban, ¿sí? En esa semana preparaban, buscaban el mejor cordero. No sé de dónde lo va a sacar usted, pero que sea el mejor, amén. Gloria a Dios. Y bueno, y ahí estaban, ¿no? Ellos, ese lugar se llenaba de gente en esa época, en ese tiempo. Y es lo que precisamente Dios tuvo, ¿cómo decir? La consideración de que la entrada de Jesús fuera en ese día. Porque allí estaba toda la gente reunida, ¿sí? Ahora era el tiempo de entrar precisamente y de entrar como el Rey de Israel. Gloria a Dios, el Rey de Israel. Y lo hace, como dice la Escritura, montado en un burro, ¿sí? Bueno, hasta ahí todo iba bien. ¿Sabe que el animal, ese animal en otros países simbólicamente se toma como un animal de ignorancia? Algo le debe decir a ustedes. ¿Se acuerda cuando no estudiábamos? ¿Qué sos? Eso. Y de ahí sale, porque hay países que simbólicamente, ¿sí?, lo tienen precisamente al burro como un animal ignorante. Fíjese, pero quebramos toda maldición que nos hayan dicho de esa forma, ¿ven? Somos personas sabias, en Cristo somos sabios, amén. En Cristo nosotros buscamos y tenemos sabiduría y nos manejamos como personas sabias. ¿Sabe que precisamente los reyes cuando iban a la guerra iban a caballo en son de pelea, ¿no? Pero precisamente cuando iban en son de paz lo hacían en burro. Así es que Jesús entró, montado en un burro, dice, porque entraba como el Rey de amor y el Rey de la paz. La gente no se daba cuenta que entraba, que adelante de sus ojos entraba la paz. Adelante de sus ojos pasaba la paz, y esa paz verdadera. Como Jesús después deja escrito: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Porque el mundo, vio, nos quiere vender cada cosa como para decirnos que nosotros a través de eso vamos a recibir paz, pero esa paz que verdaderamente es paz proviene de Jesús nada más. No vamos a conseguir atrás de un amuleto haciendo tal o cual cosa, sino que la paz es Jesús en nuestro corazón, amén. Y bueno, y ahí estaba, ¿no? Él entrando, no como héroe, conquistador, militar, sino como ese rey que venía a salvarnos. Por eso es que la gente gritaba Hosana, como recién cantábamos. Hosana, Hosana el que viene en el nombre del Señor. ¿Sabe que esa palabra Hosana quería decir sálvanos, oh Dios? Sálvanos, era el grito de la gente, sálvanos, oh Dios. ¿Pero de qué querían ser salvos ellos? De los pecados, que era precisamente lo que Jesús vino al mundo, a perdonar nuestros pecados. No le pedían eso a ellos. Ellos lo que le pedían era que los salvaran de esa vida miserable que estaban viviendo porque estaban en el régimen romano. Y de eso ellos querían ser salvos. Y por eso gritaban Hosana, pero no era porque lo reconocían como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y entonces gritaban de tal manera, ¿vio? Y le hicieron todo ese recibimiento, pero para que Él los librara de vivir tan miserablemente como ellos estaban viviendo en ese tiempo. Y bueno, a pesar de ese recibimiento, está bueno saber, y la Biblia lo dice, que no lo aceptaron a Jesús. Dice en otra parte, dice, y a los suyos vino, y a los suyos no le recibieron, ¿sí? Mas a todo aquel que le reconoce le da la potestad de ser hecho hijos de Dios. Amén. O sea que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y bueno, en esto nos lleva, vemos nosotros cómo nos lleva cuando Jesús va llegando a Jerusalén y pronuncia
un lamento, dice, por la falta de decisión en la gente el día de la visitación. Si vamos al Evangelio de Lucas, en Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, versículo 37, allí también vemos, dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían, las piedras hablarían. Por eso a veces a nosotros se nos dice, tenemos que hablar de Jesús, porque si nosotros no hablamos de Jesús, dice que las piedras. Y de hecho que toda la creación habla de Dios, ¿verdad? Porque está creada por Él, porque son las maravillas que Dios ha creado y ha puesto, pero precisamente para que nosotros nos gocemos en ella. Amén. No hagamos que nos avergüencen. Si nosotros callamos de Jesús, ellos van a hablar de la deidad de Dios, van a hablar del señorío de Dios, van a hablar del poder de Dios, ese poder sobrenatural que se manifiesta con amor para que realmente vivamos un reino y un reino de amor. Amén. Y entonces dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró, dice, sobre ella. Imagínense diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas las partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de la visitación. ¿Sabe que hay un día en que Dios quiere hablar a nuestra vida? Hay un día en que Dios visita nuestro corazón y si nosotros somos a veces tan distraídos, tan irresponsables de nuestra vida espiritual, tan poco diligentes en nuestra vida espiritual, dice que ese día, si nosotros no atendemos el llamado de Dios, lo podemos lamentar toda la vida. ¿Me entiende? Por eso es que la Biblia vez tras vez reitera, el que tiene oídos para oír, oiga. Oiga lo que el Señor está hablando en este día. Dios quiere visitar tu vida, Dios quiere visitar tu corazón, Dios quiere visitarte y entregarte lo que necesitas, amén. Pero este es el día, dice Dios. Dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hoy le dije que Dios es muy respetuoso, ¿verdad? Que no va a traspasar los límites de dejarnos actuar a nosotros con esa libertad de hacer lo que queremos, ¿sí? Dice, se acostumbra a decir que tenemos libre albedrío de aceptar a Jesús o de no aceptarlo. ¡Qué bueno! Qué bueno que nosotros seamos personas que realmente no solo aceptemos a Jesús un día en nuestro corazón porque sabemos que Él puede perdonar de nuestros pecados, sino que aceptemos su voluntad, su palabra, amén, para vivir en ella todos los días que tengamos para vivir en esta tierra, amén. Todos los días buscando de hacer la voluntad de Dios, porque esto es lo que va a traer salvación a nuestra vida. Y un día, menos pensado, nadie sabe cuándo, vamos a estar frente al dador de la vida. Amén. Gloria a Jesús. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor.
Gloria a Dios. ¿Sabe que dice que estaban alegres? Ellos clamaban, como pudimos ver. Decían, Hosana el que viene, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Amén. Ellos le habían tendido ramas, ¿sí? Le habían puesto hasta sus mantas, sus cosas, ¿eh? Quizás era lo único que tenían, pero ese día le ponían, porque querían recibirlo y aclamarlo. Pero sabe que las palabras que realmente Jesús llora, dice, las palabras que pronuncia, nos dice la causa de sus lágrimas, pero esas lágrimas nos revelan mejor aún lo que sus palabras querían decir. Había un propósito con esas palabras, que luego se iba a cumplir, fíjese. Era como una palabra profética que estaba dando en ese momento Jesús por esa gente, esa misma gente que lo aclamaba tanto para recibirlo, pero que en realidad no lo recibió en su corazón, ¿sí? Y bueno, fíjese que él en esas lágrimas es como que revelaba la pasión que por esas almas, hacia su pueblo, cuya ruina él conocía, porque él sabía lo que iba a pasar. La certeza de los juicios de Dios, porque Dios cumple. Amén. Dios es equitativo. Imagínense que Dios no se maneja por emociones. Dios es justo. Amén. Y a cada uno dice que nos va a dar lo que es justo. No nos va a dar ni de más ni de menos, ¿sí? Y bueno, y que ese pueblo iba a traer sobre sí, fíjese, y su endurecimiento de corazón. Por eso es que Jesús lloraba. Es decir, era como que lloraba anticipadamente, porque él sabía que no lo recibían en su corazón, solo buscaban una solución para su problema. ¿Cuántos hay que buscan soluciones solamente para sus problemas? Y después, si te he visto no me acuerdo. Y yo sabía decir antes, ¿se lo digo o no? Y si me ves me chiflás, Pero ¿cuántos hay? ¿Cuántos milagros ha hecho en personas que han estado al borde de la muerte, al borde de la quiebra económica, familiar, emocional? Y hoy no los vemos, hoy no están, ¿sí? Es lamentable. ¿Sabe que hoy es el tiempo de la visitación? Hoy es el tiempo donde Dios quiere visitar nuestra vida. Hoy quiere visitar nuestro corazón en esta noche el Señor Jesús. Él quiere hacerse presente. Él quiere hacerse presente en medio tal vez de tantas situaciones que estamos viviendo, ¿sí? Que no le son desconocidas a Él. Precisamente por eso es que hoy el Señor quiere visitar nuestro corazón. Que tenemos realmente, son días en que la palabra tiene que penetrar con fuerza en nuestro corazón. Que nosotros tenemos que recibirlo realmente con ese anhelo y deseo de saber que estamos recibiendo vida y vida en abundancia, que estamos recibiendo sabiduría, que estamos recibiendo sanidad, que estamos recibiendo restauración. ¿Sabe que hoy es el día para usted? Ellos no le aceptaron como rey, ¿sí? Tan pronto ellos dejaron de gritar Hosana, Hosana el que viene, que le estaban diciendo, oh Dios, sálvanos. Como tan pronto a los pocos días, esos mismos estaban diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y estamos en esa semana donde Jesús tuvo que pagar el precio más alto por la humanidad, querida iglesia. Estamos en esa semana que muchos llaman esa semana de recogimiento, donde tenemos que encontrarnos con nosotros mismos y tenemos que reconocer el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es cierto, Él murió, dice que descendió hasta los infiernos y llevó cautiva ahí la cautividad. Y dice que allí se levantó y luego pasó y dice que dio dones a los hombres. Ese fue el precio tan alto que Él tuvo que pagar.
Esta es una semana donde nosotros recordamos realmente ese sacrificio santo, amén. Esta es la semana donde nosotros vamos a tener oportunidad de hacer un replanteo en nuestra vida espiritual y ubicarnos en el lugar, en la posición que Cristo nos ha puesto. Vale la pena que nosotros sigamos distraídos, ocupados en otras cosas, donde al final puede ser un final, como les declaraba, cuando él lloró, cuando él veía el corazón, porque la gente, él sabía de que en ese momento lo estaban aclamando, pero que después se iban a olvidar de él. Y hasta incluso no le iban a reconocer. ¿Se acuerda cuando Pedro le negó? Dice que le negó 3 veces. Primero era el Señor de su vida. Cuando el Señor le preguntaba, Pedro, ¿me amas? Sí, ¿cómo no te voy a amar? Pedro, ¿me amas? Por segunda vez. Sí, Señor, ¿cómo no vas a saber tú que yo te amo si tú lo sabes todo? Y se lo volvió a decir, pero sabe que no pasó más el tiempo de que dice que el gallo cantó 3 veces y Pedro lo negó. Pedro se olvidó de que le había dicho que lo amaba. ¿Y cuántas personas te dicen te amo y después se olvidan de que te amaron? Pero Cristo es distinto, amén. Cristo es fiel. Cristo te ama. Te amó, lo mostró y lo demostró y te va a amar hasta el fin. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. ¿Sabe qué? Yo creo que en nuestro corazón debe estar en este momento el Señor visitándonos, amén. Sienta la presencia de Dios. Vamos a bendecir a la audiencia en esta tarde especial. Vamos a orar por la audiencia. En medio de la audiencia hay gente con mucha necesidad. Hay gente que no conoce a Dios y hay otros que le conocen, que conocen su palabra. Así que vamos a levantar nuestras manos, iglesia, todos ustedes también, para poder orar y clamar por esa audiencia, por esa mujer, por ese varón, por ese niño, por ese joven. Señor, en esta tarde tan especial los bendecimos en el nombre de Jesucristo, para que ellos tengan un corazón sensible y puedan abrir las puertas de ese corazón y tú los visites, Padre, en esta noche. Visítalos, Dios, bendícelos, sánalos, Señor, en el nombre de Jesús. Si estuviesen con problemas físicos, Señor, en esta hora oramos por sanidad. Si estuviesen, Señor, con problemas emocionales, líbralos, sácalos, Señor, de esas cárceles espirituales en esta hora, en el nombre de Jesús. Si estuviesen, Señor, con problemas económicos, financieros, en esta hora abre una puerta, Señor. Oramos por un milagro, Señor, en medio de esa audiencia. Te lo rogamos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Gloria a Dios.